Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Espero que se encuentren pasando un excelente día. El día de hoy vamos a hablar del elemento aire. Anteriormente ya hablamos del fuego, que son las intenciones, el agua, que son las emociones. El día de hoy le toca al aire, que son los pensamientos. Pero antes de todo me gustaría pedirles que se suscriban al canal y que me ayuden a compartir los videos, para así poder encontrar a más personas que les gusten este tipo de temas y así hacer crecer este canal como una gran familia. Ya para comenzar de lleno con el tema, como les había comentado anteriormente, el aire se le relaciona con la mente, las palabras, la imaginación. A este se le considera como un elemento activo, al igual que el fuego. Por ejemplo, a la tierra y al agua, a ellas se les considera como un elemento femenino. Incluso en la antigüedad al elemento aire se le asociaba como una especie de materia superada, adelgazada, como la materia misma de nuestra libertad. En el cristianismo, este elemento está asociado con el arcángel Rafael. Tan solo este dato es para mucho estudio, ya que el arcángel Rafael reaparece en varias partes de la Biblia. En la alquimia, el elemento aire está representado por un triángulo equilátero con la punta hacia arriba y con una línea transversal en la parte superior. Para profundizar un poco, el elemento aire está relacionado con el intelecto, que conforma parte del cuerpo mental, y con las palabras, que contienen relación con el chakra de la garganta. Por eso cuando se dice coloquialmente que nos tragamos las palabras o se nos hace un nudo en la garganta, este chakra es el que se está viendo afectado. Más aparte, las emociones, los pensamientos, todo eso nos lo quedamos adentro y en eso se genera una desarmonización. En la meditación se trabaja con la respiración para así poder deshacer cualquier nudo que exista. Incluso hay personas que les ayuda a soltar ciertos sentimientos, ya que han estado por tiempo y han sido resguardados y se quedan atorados y después provienen diversas enfermedades como colitis, gastritis, ansiedad, nerviosismo, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, intestinos y una serie de complicaciones que a la gente se pregunta qué es lo que me está pasando. Y luego ahí va y corre con el médico, la revisa, le da su tratamiento y usted se siente un poco mejor. Pero el problema después de un tiempo luego vuelve a resurgir y luego va por su nueva receta, se toma las medicinas y así sucesivamente, hasta que no pasa toda su vida tomando medicamentos. Y el problema es que no se ha llegado a la raíz. Todos los síntomas son una expresión de nuestro cuerpo, de lo que tenemos dentro. El cuerpo físico viene siendo como un escaneo que te está avisando qué es lo que te está afectando. Y no precisamente todo se tiene que sanar con medicina convencional. Ojo, que quede claro que yo no estoy en contra de la medicina, ya que yo no soy portador de ninguna verdad absoluta. Solamente estoy dando una opinión personal y a mí no me hagan caso. Ustedes pueden estudiar, pueden tomarlo solo como información, ¿vale? Esto solamente es un canal de información y de entretenimiento. No estoy induciendo a nadie que deje su tratamiento especial. No estoy induciendo a nadie a que haga las cosas, pero eso no quita que la medicina convencional sea necesaria, ¿vale? Una vez aclarado esto, podemos continuar. El aire o el viento es el único elemento que conocemos por lo que hace, ya que no lo podemos ver, no lo podemos atrapar ni dominar. Es tan extraordinario que puede hacer caer edificios de los más altos
los árboles más fuertes, y es algo que para nuestros ojos es invisible. Ahora, ¿qué pasa cuando se combina el elemento aire con el agua? Se hacen grandes tormentas en los mares que terminan en huracanes, y ahí es donde se puede ver la fuerza de los elementos. La madre naturaleza es el conjunto de los cuatro elementos, la cual es el resurgimiento de la creación. Cuando el aire se junta con el fuego, solo se necesita poner un poco de su fuerza para que el fuego arrase todo a su paso. Cuando el aire se junta con la tierra, ahí vemos lo que pasa mucho en Florida, que incluso hay temporada de tornados, llevándose todo, las casas, animales, automóviles. Lo curioso de todo esto que aún no sentimos que somos los reyes de este planeta, cuando somos más vulnerables de lo que pensamos. En la astrología son tres casas del elemento aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Este último su significado no es del todo clara, ya que la gente piensa que corresponde al elemento agua, por la figura que se le ha puesto junto con el jarrón. Y es normal que la gente hoy en día se pueda confundir porque se dice que esta constelación fue la que trajo las lluvias estacionales. Pero lo curioso es que Acuario se encuentra en medio del invierno y es menos húmedo. Las personas de este signo tienen el poder y la capacidad de mover el pensamiento de las personas de acuerdo al elemento, ya sea fuego, agua o tierra. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, ya que son personas sumamente inteligentes. Una de las maneras más efectivas de la sanación con el elemento aire es el canto, la oración, el pedimento, ya que a través de las palabras éstas quedan marcadas en el universo y Él te da exactamente lo que estás pidiendo. Por eso es de suma importancia mencionar las palabras que te hagan sentir feliz, pleno o plena, ya que eso es lo que nosotros estamos recibiendo. Por el contrario, si solo estamos maldiciendo y diciendo o pronunciando palabras de muy baja frecuencia, vamos a vivir siempre con odio y amargura. Se necesita cambiar ese chip y esa forma de pensar, ya que para arreglar el mundo externo tenemos que comenzar por arreglar nuestro mundo interior. Y más adelante se trabaja con el fuego, que son las intenciones. Con el fuego se trabaja para transmutar todas las energías que ya anteriormente hemos detectado que nos están incomodando o causando problemas en nuestra vida. Ya después se trabaja con la palabra, que precisamente es con el elemento aire, y por último con el elemento tierra, que es la acción y la creación. Si se quiere mandar un pedimento usando el elemento aire, basta con escribir una sola palabra en una hoja de laurel. Ojo, esta tiene que estar en perfecto estado, que si las hay y si las pueden encontrar. Esas hojas son especiales precisamente para eso, ya que no tienen ninguna fisura ni fractura, tampoco están incompletas. En 3 hojas de laurel solo hay que poner las palabras que queremos manifestar en nuestra vida, y el elemento aire se llevará tu intención y a los pocos días vendrá tu respuesta. Recordemos que lo más importante es mantener en equilibrio nuestra energía, ya que eso es lo que nosotros estaremos plasmando en la hoja con nuestras palabras. No debemos tener sentimientos de enojo ni rencores en el momento de hacer el pedimento. Por eso insisto tanto que es muy importante a volver a lo natural, a los elementos. La tecnología, que a su vez es extraordinaria, también llega a ser contraproducente, ya que nos aleja de nuestras raíces
Por eso es bueno tener un buen equilibrio entre las dos cosas. Podemos usar la tecnología, pero sin soltar lo que se viene trabajando. Y esto es con un solo fin, de tener una vida más plena, más feliz, armoniosa. La verdad es que todo se conjuga en una sola cosa, que es conseguir la felicidad. El trabajo realmente es no distraernos de esa visión, sino que seguir en el sendero a pesar de que tengamos una infinidad de errores, y lo digo entre comillas, porque los errores no son más que aprendizajes. Eso es lo importante, el aprender, porque si no aprendemos de esas lecciones, vamos a volver a pasar por lo mismo. Y muchas de las veces cometemos el mismo error hasta que entendemos cuál es el mensaje que nosotros debemos aprender. Pero bueno, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por dejarme compartir este tiempo. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse al canal para seguir trayendo esta serie de videos y así poder llegar a más personas, para así poder integrarnos todos en uno solo. Vale, pues por mi parte es todo y nos estaremos escuchando en el próximo video. Hasta pronto.